Buenas noches, gracias por permitirnos estar con ustedes un día más, una semana más, para hablar de temas que comentamos habitualmente en tertulias familiares, de amigos y en otras ocasiones en nuestros propios trabajos. La mirada hoy quería echar una vista atrás para hablar de un problema que siempre, o casi siempre hemos tenido en nuestro país, en Huelva, en nuestra comunidad autónoma, pero que se ha acrecentado mucho desde la crisis que hemos sufrido desde el 2008. Y nos referimos a la exclusión social, a la pobreza y sobre todo a la intervención que viene haciendo y realiza Cáritas, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico como a nivel local. Y para ello hemos invitado al responsable de comunicación de Cáritas Diocesana de Huelva, don Raúl Vega. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y tenemos también a los contertulios habituales, Manuel Palacio y Francisco de la Cortes. Buenas noches. Y para no perder el tiempo, que en televisión se nos hace siempre muy corto, yo le quería preguntar a Raúl, ¿en qué situación nos encontramos ahora mismo en nuestra provincia con respecto al nivel de pobreza o de exclusión social? Una situación complicada. Yo voy a dar el dato negativo. Yo soy un Pepito Grillo. Me han llamado para estar aquí en la mesa, cosa que agradezco. Como Pepito Grillo, llamar un poquito la conciencia. La situación es complicada. Si a nivel nacional la situación es complicada, a nivel regional lo es más, en nuestra provincia es aún más complicada. Como vemos en la mesa tenemos muchos papeles, ¿no? Mucha información que podemos ir desgranando en los próximos minutos, pero la situación es compleja. La crisis económica, como apuntaba Modesto desde el 2008, ha sido aterradora. Esa crisis no solamente ha sido económica, sino ha sido una crisis social. ¿Por qué digo esto? Porque de la situación, de la crisis económica podemos estar saliendo desde el punto de vista de los datos económicos, pero se ha minado tanto las raíces de la cultura social de nuestra provincia, de nuestra diócesis, que la situación es bastante compleja. Yo voy a empezar dando un dato, y vuelvo a insistir que quiero pedir disculpas de antemano porque voy a dar muchos datos, ¿no? Pero un análisis de la realidad requiere de eso, de datos, ¿no? Nosotros en Cáritas, solamente en Cáritas, atendemos a 36.000 personas al cabo del año. 36.000 personas, aproximadamente un 8% de la población de Huelva. Y solamente Cáritas, hay otras entidades sociales, las administraciones públicas, y son personas que demandan nuestra ayuda, nuestro apoyo, nuestro acompañamiento en las parroquias y en los distintos servicios, los distintos programas que tenemos puestos en marcha. Raúl, esto es una conversación, como hemos dicho al iniciar el programa, nos podemos interrumpir. Dice que atendéis en Huelva, se atienden unas 36.000 personas, sobre un 8%, ¿no? 36.088 es el dato correcto. No, en la provincia. En la provincia, sí, pero somos 450.000 en la provincia, por eso es aproximadamente un 8%. ¿De qué os nutrís? Bueno, ¿cuáles son vuestros recursos? Fuente de financiación. Vuestros recursos. Nuestra financiación, bueno, últimamente ha sido un tema un poquito polémico, hay que poner negro sobre blanco y hablar a pecho descubierto, ¿no? Nosotros tenemos varias fuentes de financiación. Sí que es cierto que es el IRPF, una campaña que está ahora en marcha, que es el IRPF. Más por tanto. Exactamente, y la doble X, porque además nosotros, Cáritas Iglesia, no es una ONG, no es una entidad, no es una empresa privada, es Iglesia y recibimos financiación a través de la Iglesia, no solamente por el IRPF, sino por la Iglesia. Muchos proyectos, muchos programas se sostienen gracias a fondos públicos, pero no solamente eso, y es lo que nos ha dado mucha rabia porque no se ha puesto sobre la mesa en estos últimos días, que es el hecho de que es la comunidad cristiana la que da un paso al frente y la que financia determinados proyectos, que financia Cáritas a través de la colecta que se hace todos los domingos, el primer domingo de mes y las vísperas. La colecta que se hace en todas las iglesias va destinada a Cáritas, a los trabajos de Cáritas, y después hay que poner sobre la mesa también, que estamos poniendo muchas cosas sobre la mesa, a ver si aguanta el peso, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, las hermandades de Huelva financian o cofinancian o aportan una cantidad importante para el mantenimiento, por ejemplo, de la Casa de Santa María de los Milagros, una casa de acogida para personas sin hogar que están enfermas y convalecientes. Y eso lo hace la comunidad cristiana de Huelva con su aportación directa. Y bueno, por supuesto nuestros socios, nuestros contribuyentes, que bueno, que con sus 6 euritos al mes
y otros con más cantidad, pues hacen que Cáritas se pueda mantener y tenga recursos suficientes para atender a estas personas. ¿Y cómo se distribuyen los recursos? Verás, vamos a ver, estamos hablando como Cáritas Diocesana, como que es un estamento, digamos, a nivel provincial que gestiona la coordinación de todo. ¿De qué manera las parroquias, o sea, esas aportaciones parroquiales, o bien en las vísperas de un domingo al mes, o circunstancialmente cosas especiales, ¿cómo todo eso se va centrando en Cáritas Diocesana, en cómo se reparte equitativamente? Eso es, porque hablamos de precisamente lo que decíamos de esto, ¿no? Que bueno, pues esa crisis tan grande que ha afectado evidentemente en sectores no solo de Huelva capital, sino de la provincia, en distintos sitios de distinta manera, ¿no? Depende del nivel de trabajo, nivel de renta de vida. ¿Cómo se distribuye? Eso es... Pues de una forma muy sencilla, porque no solamente estamos hablando de los recursos económicos, sino también de recursos humanos. Sí, Cáritas tiene 1000 voluntarios, o sea, tiene aproximadamente 40 personas trabajando. Yo soy un trabajador y voluntario de Cáritas. Ser trabajador de Cáritas confiere algo especial, ¿no? Una sensibilidad que tienen todos mis compañeros y dedican también parte de su tiempo a ser voluntarios. No insistir no solamente a recursos económicos, sino también de voluntariado, acompañar a las personas que van. Sí. Y obviamente nuestro trabajo es muy de calle, en el sentido de que es desde las parroquias donde atendemos, ¿no? Porque es el equipo de Cáritas el que conoce a su vecino, las necesidades, y desde una escucha que muchas veces no nos tenemos que perder solamente en el recurso económico, sino también en la acogida, en la escucha, es decir, ¿qué te está pasando? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que te pasa? ¿No? Eso también lo hacemos nosotros, y obviamente son las propias parroquias las que, conociendo las necesidades de las personas que acuden a esas parroquias, las que distribuyen sus fondos, ya sean con recursos propios, de colectas, de distintos eventos que hagan, o también con el apoyo de Diocesana. Pero es un reparto muy equitativo. Yo veo el siguiente, será porque he estado también conectado con las Cáritas parroquiales y todas esas cosas. Entonces, se puede dar el caso que algunas personas sean atendidas por las Cáritas de una parroquia, no pertenezcan a esa comunidad parroquial y reciban ahí, reciban en otra. O sea, ¿por qué nos explica un poco de qué nos valemos nosotros y nos ponemos todos como los cristianos que aportamos, claro, para evitar que pueda haber que llegue a unas personas y a otras que más lo necesitan no puedan llegar, porque ya no por nada, sino porque ya te has quedado sin nada que darle, ¿no? Sí. La picaresca siempre está presente. ¿Qué es lo que pasa? Que la noticia es cuando el hombre muerde al perro y no al contrario. Estos casos son muy puntuales, es decir, para mí son anecdóticos y bueno, cada uno ya con su conciencia y acude a Cáritas o acude a cualquier tipo de entidad y pide sin necesidad, ¿no? o haciendo la ruta de la petición. Para mí son anecdóticos. ¿Pero hay mecanismos de control? Sí, vamos, mecanismo de control. Nosotros tenemos, Cáritas tiene un sistema, una intranet muy importante, un sistema informático que nosotros podemos hacer un seguimiento a todas las personas que acuden a Cáritas, y un seguimiento desde datos personales muy básicos hasta todo el seguimiento. La pobreza o las personas, en este caso vamos a hablar de personas, no son elementos, no son objetos que no se mueven, sino son sujetos con movimiento. Y nos podemos encontrar con una persona que haya estado en Lleida, después está en Córdoba, después está en Jaén, está en Sevilla, en cualquier punto. Sí, entonces se le hace un seguimiento. Pero Raúl, esa picaresca sucede en cualquier ONG. Sí, cualquier entidad. Puede ocurrir en cualquier momento, no es un elemento consustancial al tema de Cáritas. Cáritas se maneja por otro esquema y una picaresca puede suceder en cualquier sitio, previamente en los pocos sitios donde ocurre es Cáritas. Pero yo, más que hablar de cómo habéis conseguido los recursos, vosotros hacéis una radiografía social de en qué situación nos encontramos. Y he leído, no sé si equivocadamente, pero creo que en algo de Cáritas, en una publicación de Cáritas, de que podemos decir que el trabajo deja de ser ya un espacio de estabilidad para una persona. Una persona que tenga trabajo, hoy día no le confiere el estatus de estabilidad social con su familia, etcétera, sino que al revés, muchas veces en los puestos de trabajo estamos perdiendo cuestiones sociales y personales por una, digamos, manipulación de lo que es el derecho al trabajo. Y después hay un tema que me preocupa mucho, además de este, y es los niños. Cómo ha aumentado la pobreza infantil en los últimos años.
¿Hay algún plan específico para los niños? Sí, bueno, ahí son varias cuestiones, ¿no? El tema del trabajo, sí que es cierto que además los sueldos han caído. Y la verdad es que el sueldo no garantiza. Es más, si vemos esa radiografía de la pobreza o de las situaciones de pobreza en nuestra provincia, o en toda la comunidad autónoma, incluso a nivel nacional, nos encontramos personas que vivían con una clase media normalizada. A mí lo de normal no me gusta utilizarlo, pero creo que no entendamos una familia, un matrimonio, con sus hijos, con su trabajo. En el momento que uno pierde el trabajo, ya no se puede pagar la hipoteca, sucede una serie de problemas y el trabajo que antes confería seguridad ya no lo es. Ya no lo es porque no hay estabilidad, en los puestos de trabajo, no hay estabilidad económica, ¿no? Entonces sí que nos encontramos mucha clase media que ha entrado en estas bolsas de pobreza. Y yo estoy de acuerdo contigo. El tema de los niños son las víctimas más vulnerables, pues no son culpables de nada. Yo también pienso que las personas que están en esta situación no lo son, pero los niños especialmente no lo son y sí que viven las consecuencias. Como vemos en la mesa, tengo una serie de datos. La situación de la pobreza infantil, la pobreza moderada, los niños no son ni pobres ni ricos, son niños, pero en el entorno familiar en el que viven, pues nosotros estamos en una situación de pobreza relativa. Pobreza relativa son personas, vamos a explicarlo muy básicamente, son personas que tienen mucha dificultad para llegar a final de mes, que llegan pero con muchas trabas y con lo justo, con las necesidades básicas cubiertas y muy justas. Por eso, en esa situación de pobreza, España es el tercer país de la Unión Europea en situación de pobreza, por detrás de Rumanía y Bulgaria, con todos mis respetos a Rumanía y Bulgaria, pero que España se sitúa por detrás de esos países en cuanto a pobreza infantil. Estamos hablando de una tasa de un 30%. Vamos a extrapolar esto a un aula, por ejemplo, un aula con 25 niños. Pues de esos 25 niños, 8 están en una situación de pobreza. En su casa tienen muchísimos problemas para llegar a final de mes. ¿Eso produce exclusión? Hombre, eso no es que produzca exclusión, sino que esos niños ya tienen un proceso de exclusión. La exclusión no solamente es económica, tiene una exclusión sanitaria y una exclusión educativa. 8 de cada 10 niños cuyos padres no han terminado educación primaria, tampoco son capaces de terminar la educación secundaria, la educación básica. Y la educación formal y reglada es básica para salir de las situaciones de exclusión. O sea, es uno de los elementos, y por eso nuestros cursos son siempre muy básicos. Los cursos que imparte Cáritas son muy básicos. Formal, reglada y pública. Y pública, efectivamente. Los cursos que, como decía, son muy básicos, pueden parecer muy básicos, pero son personas que no tienen ningún tipo de formación y están muy alejadas del mercado laboral. Y con esa formación básica que se ha dado, se han acercado, incluso han accedido. Yo pongo el ejemplo de un curso de pinche de cocina, de auxiliar de cocina, que hemos impartido en Punto Ambría, ahora lo estamos haciendo en Isla Cristina, y eran unas chicas, eran todas mujeres, que estaban muy alejadas del mercado laboral. Pues 3 ya están trabajando. O sea, para ellas era impensable que pudieran. Pues están. Y para el empresario es una maravilla, porque son trabajadoras muy motivadas, son sumamente motivadas, son personas que no se veían con capacidad para trabajar y están trabajando, o sea, llevan con mucha alegría. Te voy a dar unos datos que he recogido. La población excluida en España asciende aproximadamente a un 25%, unos 11 millones largos, ¿no? Casi 12 millones. Y una exclusión severa, unos 5 millones. Pero hay una cifra que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que de los 11.700.000 y pico, el 77% tiene una exclusión en el empleo y en la vivienda. Y en la salud, un 61%. Exactamente, son las tres partes más importantes para tener una cierta dignidad en la vida. Un 77% de esos 11 millones tienen una exclusión en el mundo laboral y en la vivienda. Son datos muy llamativos, son datos muy alarmantes. Claro, es que un 77% de esos 11 millones excluidos están en una exclusión que no tienen ni trabajo ni vivienda. Ni capacidad. Capacidad y no tienen trabajo, no tienen capacidad para llegar. Ni capacidad ni acceso. Y vuelvo a insistir que esas personas también, yo no tengo el dato y sería dar un dato erróneo, pero también son personas que no tienen acceso
a la sanidad, no digo la sanidad pública universal todo el mundo, pero mucha gente, muchas personas que están dejando de tomar determinados fármacos porque no pueden pagarlo, usar Porque determinados... no los cubre la propia sanidad. Correcto. Pero que tú te puedes plantear que o te tomas la pastilla o le das de comer. ¿O cenan los niños? O cenan los niños, una de las dos. Claro, Claro, normalmente los padres eligen que comerlo. O, bueno, vosotros dos que tenéis gafas, ¿no? Cada cierto tiempo hay que renovar esos cristales, ¿no? Pues es muy grave cuando no lo podemos hacer, cuando estamos 2, 3, 4, 5 años con las mismas gafas. Es decir, que ya no solamente no tenemos un fármaco, sino que no vemos. Sí, porque creo que estamos entrando en una espiral, perdonadme, en que el pobre, el excluido, cada vez tiene menos recursos. Y sin embargo el rico, el estable, el que está por arriba, cada vez tiene más recursos. Se está abriendo más... Hay una brecha, una brecha mayor. O sea, una cuestión muy básica, no son datos que da Cáritas, son datos de muchísimas entidades, incluso datos públicos, ¿no? Es decir, uno de los problemas que ha provocado la crisis es la brecha social que hay en nuestro país. Es decir, los pobres son, o sea, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Lo que tú decías de esa desaparición ya patente de la clase media, esa clase media o mediana que tú decías antes, que está desapareciendo, entonces, o son ya muy pobres o son muy ricos. Es lo que está llegando a esa exclusión social, evidentemente. Sí, Francisco. Y muy llamativo el tema de la clase media, que esa clase media, yo pienso que todos somos clase media, ¿no? Esa clase media en algunos momentos se ha visto muy protegida, muy parapetada. Esto no me va a pasar a mí, esto le va a pasar a los demás. Y yo me he encontrado algunos casos de agarradores que digo, yo podía ser esa persona. O sea, yo podía ser una persona que le han sobrevenido una serie de circunstancias que no ha sido locura, no ha sido un accidente de tráfico, sino pues, que han perdido puestos de trabajo, normal, o teniendo puesto de trabajo, la empresa ha estado 6, 7, 8 meses sin pagar sueldo. Ha podido venir un proceso de cuando falta el dinero en casa, surgen los problemas de divorcio, problemas de malas relaciones familiares, y cuando se produce eso, es decir, un problema de falta de liquidez, de divorcio, y no tienes una casa, una vez que te divorcias no tienes una casa, ¿a dónde vas? Y no es nada descabellado lo que estoy Hay planteando. divorcios que no se producen porque no se pueden asumir los gastos económicos. A mí me gustaría darle un enfoque, no solamente, por lo menos por conocer, no solamente la confesión católica en la que padece esta lacra social, ¿no? Otras confesiones, ¿de qué manera o en qué modo están implicados en esta ayuda social? Caritas que no diferencia. Nosotros a la hora de... No, digo, sí, bien, de acuerdo, me parece estupendo. Pero digo, hay otras confesiones que aunque son minoritarias en España, pero que están implicadas también con la ayuda social, la comunidad musulmana, por ejemplo. Yo creo que las ONG. yo creo exactamente. Yo creo que todas las entidades sociales, estamos hablando del tercer sector, Cáritas, Cruz Roja en el caso de Huelva Acoge, ACCEN, FAISEN, son entidades que trabajan con en este caso con inmigración, con personas excluidas, ¿no? Vamos todos al mismo pie, es decir, vamos todos al mismo objetivo. Y sí que es cierto que, lo que decía, nosotros no distinguimos, nosotros entendemos de personas, no de personas con determinadas religiones, que obviamente nosotros somos Iglesia Católica y nos enorgullecemos, por lo menos yo que soy Iglesia Católica, me enorgullezco de ello. Y sí que es cierto que yo no conozco lo que puede hacer la comunidad musulmana, pero yo lo desconozco a nivel particular. No estoy diciendo que no hagan nada, que por supuesto una cuestión muy básica que ha provocado la crisis, que la crisis también ha tenido cosas buenas, ¿no? Que sepamos valorar lo más mínimo que tenemos, son los lazos de unión. Y yo estoy convencido que la comunidad, en este caso la comunidad musulmana, por ejemplo, aquí en Huelva, ha tenido sus lazos entre los hermanos que no han tenido la posibilidad, hermanos de religión, no solamente de sangre, que no han tenido la posibilidad no tienen una posibilidad económica de ayudarse. Yo pongo un ejemplo de los asentamientos de Huelva, que hay personas cristianas y también musulmanas. Los lazos de solidaridad que tenemos en los asentamientos chabolistas de Huelva son dignos de elogio. O sea, viviendo en una pobreza muy severa, algunas veces lo ves y tú dices, vaya lo que tenemos que aprender de estas personas que no tienen nada, ¿no? Es decir, a lo mejor hay 4 o 5 personas viviendo en una chabola y 4 van a trabajar y una se queda pues cuidando de la chabola, haciendo de comer, en fin, protegiendo un poquito el espacio. Ten en cuenta que había un dicho
que decía que el más pobre era el más dado a dar parte de lo que tiene que el rico a dar parte de lo que tenía. Eso Claro, se ha cumplido siempre. Modesto, además, yo precisamente antes decía con un poquito de maldad, ¿no? El tema de los 6 euros, de los socios que dan 6 euros, ¿no? Son algunas personas mayores, personas jubiladas, que daban 1.000 pesetas, 1.000 pesetas hace muchos años y siguen dando sus 6 euros. Pero no tienen a lo mejor una pensión muy pequeña, pero esas personas quieren seguir colaborando con Cáritas y no dan lo que les sobra, sino dan parte de lo que tienen, que esos 6 euros pues posiblemente sea para comprar paracetamol y a lo mejor no pueden comprarlo, ¿no? Entonces también la crisis en algunos momentos te provoca brillitos en los ojos, ¿no? Porque tú ves algunas cosas y tú dices, todavía sigo creyendo en el género humano. A mí me gustaría enfocarlo las cosas desde un punto de vista compartiendo el humanismo y la realidad. Lo que sí es cierto es que hay una financiación asimétrica en nuestro país con la Iglesia Católica respecto al resto de... Y que, a mi entender, al menos, ahora mismo, y sobre todo que en estos tiempos de crisis, estamos pasando de un modelo basado en el bienestar, en la justicia social, a en la caridad. Entonces, yo creo que es absolutamente... Voy a hacerte una matización. Mucho mejor que haya caridad que no beneficencia. Sigue. Yo pienso que lo que debiera haber sería la justicia. Bien, pero dentro de los males es mejor el apoyo social bien, bueno, que la beneficencia. ¿Tú te acuerdas del hospital? Estoy hablando... ¿Tú te acuerdas del hospital? ¿De qué hospital? Hoy día Facultad de Economía. Sí, el hospital, bueno. Es que era la beneficencia. Iba el que era pobre de... ¿Cómo decían? Pobre de naturaleza. Una frase bastante dura y estúpida. En los años 50 y 60. Prefiero la caridad de organizaciones de ayuda social, le llamamos caridad para que nos entiendan todos, a la beneficencia, o sea, que te tuvieses que tirar a la puerta. Y la farmacia municipal. Sigue. Yo preferiría unos mecanismos fiscales, distributivos y justicia, y después... Pero eso es una obligación de los gobiernos. Por supuesto, por supuesto. Y eso, el compartir el humanismo, ¿no? Y la tarea, en este caso, de la Iglesia, ¿no? Como pilar de cohesión social, ¿no? Pero no sé qué... Porque eso está ahí. Estaría contraindicado loar solamente esta parte, la tarea que está... Y sin poner en evidencia lo que hay, la fiscalidad asimétrica, como decía. No sé, compartirlo y comentarlo contigo. Sí, hombre, yo obviamente tú vas a permitir que yo no lo comparta, o sea, que lo respete, pero no lo comparta, ¿no? Sí que es cierto que la Iglesia, como toda entidad humana, puede tener sus déficits, está compuesta por personas humanas con nuestras miserias. Yo el primero, que tenga mis errores, pero obviamente la Iglesia no puede competir, o sea, no se le puede pedir, no se le puede criticar su vocación de dedicarse a los demás. Es decir, no sería Iglesia. No, que es su vocación, es su vocación. No. Entonces, las críticas nosotros las recibimos con estoicismo y con la Biblia en la mano. ¿Criticando el modelo fiscal? No, yo no digo esto, pero sí en general las múltiples críticas que puede tener la Iglesia, ¿no? Poniendo la otra mejilla, ¿no? Y muchas veces pecamos de eso, pero ¿cómo puedes estar diciendo, no digo esto en concreto, sino cómo puedes estar diciendo esta barbaridad? Yo lo miro desde dentro, es decir, a lo mejor a mí el tema de la doble fiscalidad, sea un debate mucho más amplio, yo lo miro desde dentro. La austeridad, y digo de la Iglesia de Huelva, que los onubenses, yo no soy de Huelva, pero los onubenses nos tenemos que sentir muy orgullosos, muy orgullosos de la Iglesia de Huelva. La Iglesia de Huelva es un modelo a seguir, debe ser un modelo a seguir para muchos, no solamente para la Iglesia en otras diócesis, pero en general. La austeridad y el mismo con que se trata el dinero es digno de elogio. Yo haría la siguiente pregunta. Entrar en la dinámica de la doble fiscalidad o del modelo fiscal que tienen determinadas organizaciones, no solo Cáritas, determinadas organizaciones no gubernamentales, y algunas no se dedican al apoyo social, sino a otro tipo de cosas, muy respetables. Yo me pregunto, ¿tendría este país, el gobierno que nos toque en suerte, porque creo que por el camino que vamos nos tocará en suerte el gobierno que nos toque en suerte tendrá que hacer una reforma fiscal
que verdaderamente sea una reforma fiscal Yo creo que seria. en suerte Porque o en desgracia, ¿no? ¿qué es más en suerte o en desgracia? Pero es que lo que te toca en suerte no Todo siempre apunta, es lo que te gusta. todo apunta a que sea desgracia. Pero cuando tú vas a la caiga tómbola lo que y echas caiga. un número y no te toca la muñeca que quería tu hija, sino el triciclo que no tiene niños. A lo que voy. Ese modelo fiscal o esa reforma fiscal que hay que hacer tendría que coger los caminos que marque la ley, el derecho, pero es mucho más difícil ayudar a un señor que tiene una empresa que ahora está de moda en Panamá que a una ONG que atiende a 36.000 onubenses para que coma, por poner un ejemplo. Y esto el que nos está viendo, o tú puedes pensar que es demagogia, pero yo voy a dar datos. En España y en Huelva concretamente, lo acaba de decir Raúl, hay 36.000 personas y no sé cuántos miles de familias que están soportando la ayuda, Cáritas está soportando la ayuda a familiares y familias y niños para que puedan tener una vida digna. O sea, porque hay una cosa muy importante desde mi punto de vista. Lo importante no es el plato de comida, que lo es todos los días. Lo importante es la dignidad de la persona que va a tomarse ese plato de comida. Yo creo que Cáritas los atiende desde la dimensión humana. Sería imposible que Cáritas existiese o no fuese una Cáritas diocesana de la Iglesia si la Iglesia no tuviese el carácter humano. Hombre, tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar, no estamos comparar, hablando si mi de otra cosa. crítica ha podido permitirte comparar a la Iglesia y su labor en la sociedad con esos delincuentes confesos. No, tu crítica o no, no, tu opinión. No, pues Tu absolutamente, opinión. evidentemente no me he expresado no tiene bien, nada no que me has ver. entendido bien, por supuesto, porque estos son presuntos delincuentes los que tienen empresas porque No, al han hablar del constituido. modelo fiscal. Permíteme Al ya hablar que del me modelo explaye, fiscal. porque además, como es un ritmo de actualidad, estos señores han constituido, la mayoría de ellos, sociedades en Panamá para evadir impuestos, son, por contra a lo que dice la justicia, presuntos delincuentes. Tenemos un ministro que tiene una sociedad. Te pregunto. Tenemos un A ex Raúl, convicto banquero. Te pregunto, estando Raúl aquí, Por pregunto. favor, no comparemos, no ensuciemos el debate. Yo estoy hablando de una fiscalidad mejorable una pregunta, de la justicia social. Una pregunta. Y tú me estás sacando aquí a esa banda. No te puedo sacar otra. Hombre, la que tú vas a quieras. sacar el modelo fiscal que tiene Cáritas o la Iglesia Católica. No, el Estado español, no la Iglesia. A lo que voy, Para Raúl, votar de tú me fondo determinada contestas, tú me institución. contestas. Claro. Y me contestáis los dos. Cáritas, desde hace 6, 8, siempre. Pero que el problema no es Cáritas, No, el modelo fiscal. Caramba, Pero, claro. hombre. A la Iglesia Católica, pues modelo supongo fiscal, que defenderán ese modelo. No, y lo intentarán apoyar. modelo fiscal hablamos en otro programa y traemos un asesor Sí. fiscal. Estamos hablando de Cáritas. Sí. No de modelos fiscales. Estamos hablando de Cáritas. Desde hace 8 años aproximadamente, si me equivoco, Raúl, me corriges, desde hace 8 años, sobre las espaldas de Cáritas diocesana, hablando de la provincia de Huelva, recae una labor que en realidad, si tuviésemos un buen modelo fiscal, lo tenían que hacer digamos, gobiernos autonómicos, gobiernos locales, Administraciones públicas. Sí. No tenía que recaer el 90% del peso, porque si no existiese la red familiar y no existiese Cáritas, Sin como duda. otras organizaciones, Sin duda. aquí estábamos dando unos guantas en medio de la Plaza de los Mojos, y esto es un hecho supuesto. evidente Está claro. y constatable. Luego, lo que yo defiendo de Cáritas es que ha asumido las responsabilidades sociales que dependen de administraciones públicas, porque falla. Eso es lo loable. Y la Eso. crítica va Es que- hacia la administración, hacia las Pues administraciones. sí, Incompetente pero en este entonces caso. te has expresado mal porque tenías que haber dicho En fin, la evidentemente. administración Oído, tenía que oído tener. al oído, me he expresado fatal. Tenías que decir las administraciones tenían que hacer un nuevo modelo fiscal. Pero Sí, no, además- es que, además- que este tipo de organizaciones asume donde no llegan las administraciones públicas. Pero sí, Que es pero lo eso que ha se sido siempre. Que realmente, siempre. Pero es que siempre ahora ha se han sido. tenido que multiplicar por 20. Porque, claro, porque desde el año 2008, como bien dice Raúl, desde el año Claro. 2008 para acá, la crisis se ha acentuado de tal manera que se ha multiplicado. Si no están ellos y la familia. Se ha ¿cómo que multiplicado pues esos casos de vulnerabilidad de todas las familias. Sí, Entonces, no, y sobre todo, yo estoy de acuerdo con el tema de la justicia social, que daría para hacer 3 programas, ¿no? Y O más. una enciclopedia británica, sí. Sí que es cierto que
que trabajando, los que trabajamos en Cáritas somos una fortuna. Yo digo que el día que yo empecé a trabajar en Cáritas, yo lo tengo señalado en rojo en el calendario, porque ese me tocó la lotería, ¿no? Es uno de los días que para mí es importante en mi vida, el 1 de julio de 2014. Ves tantas cosas que tú dices, ¿cómo se puede permitir esto? O sea, ¿cómo se puede permitir esto? Y muchas veces eso que podemos hacer desde la justicia social, no solamente desde el punto de vista económico, sino una mejor redistribución de la riqueza. Y no es dar, o sea, no, algunos propugnan ahora cosas que son, no, es simplemente el dinero es el que hay y la riqueza es la que hay, es distribuir, que la posibilidad de que haya un acceso, que haya una educación, que haya una posibilidad, y es posible, es decir, es posible, y ya no desde el punto de vista de la Iglesia o desde el punto de vista cristiano, es decir, de alguien que tenga remordimiento y tenga entrañas y vea cuestiones que son muy básicas, y que la tenemos muy cerca. Nosotros estamos viendo el tema por ejemplo, en Huelva tenemos la suerte, he dicho esto entre comillas, de poder tener casos de refugiados muy cerca, ¿no? Entonces estamos yéndonos a Grecia, a Turquía, cuando esa realidad también la tenemos cerca, la tenemos en Mazagón, la tenemos en Lucena. Yo tenía una frase, me vaya a perdonar, te lo voy a decir, cortamos para publicidad, después seguimos. Tiene una frase que era muy importante, que nosotros desde Huelva aportásemos dinero para Somalia, por poner un ejemplo, pero que sin olvidar a Somalia nos acordásemos antes de lo que tenemos en barriada de Navidad, en otros lugares de nuestra propia ciudad, de nuestro propio colectivo social. Vamos a ir unos minutos a publicidad y volvemos.